Ya está. Bueno, muy buenas noches a todos los participantes por que se han inscrito al curso de Estadística Descriptiva aplicada con Excel. Me presento, yo soy Nicolás Rubén Choque Morales y en esta ocasión voy a ser su docente durante estas 5 clases. Antes de comenzar, siempre me gusta iniciar mis cursos con una frase. En este caso, la frase de Richard Feynman que nos dice: necesitamos enseñar a que la duda no sea temida, sino bienvenida y debatida. No hay ningún problema en decir no lo sé. Ya. Entonces, en base a eso, lo que quiero transmitirles es que cualquier consulta que ustedes tengan, la hagan sin... Esperen, creo que está con eco mi sonido y ya, ahora sí. Cualquier consulta que la tengan, no duden en levantar su mano o activar su micrófono y con mucho gusto se las voy a responder. Mejor se habilitan su micrófono porque al estar compartiendo pantalla no me permite ver el chat de Meet ni lo que levantan la mano. Bueno, durante este curso vamos a estudiar toda la parte que es estadística. Más que todo nos vamos a enfocar en lo que es la estadística descriptiva. Al final de curso, ustedes ya van a poder elaborar lo que son estas tablas. Les van a dar, a ver, aquí tenía, ya está. Vamos a trabajar netamente lo que es con Excel. Siempre en la estadística se aplica prácticamente en toda nuestra vida. Nosotros cuando estudiamos alguna carrera, independientemente del área, ya sea finanzas, salud, medio ambiente, algún área de empresarial, ingeniería, siempre se aplica lo que es la estadística. Lo único que varía es el fin, es decir, ¿para qué voy a aplicar la estadística? Creo que alguien levantó su manito, déjenme ver. Ya, continuemos. Bueno, como les decía, ¿dónde está mi Excel? Aquí está. Esto es lo que vamos a hacer nosotros en todo el transcurso de estos 5 días. Esta es una tabla básica donde vamos a tener obviamente nuestra base de datos que primero vamos a ir de poco a poco. Vamos a empezar en este caso con 50 datos y vamos a ir generando todo lo que es nuestra tabla. Luego ya vamos a ir un poco más avanzado. En este caso, estos son ya datos un poco más empresariales, pero les dije, varía de acuerdo a la profesión que ustedes estén estudiando, ya sea psicología, ingeniería, cualquier otra rama. Fíjense, aquí ya no solo hay 50 datos. Fíjense, ya vamos a trabajar con miles de datos, porque esa es la estadística. Trabajamos con miles de datos. Pero antes de hacer todo esto, obviamente tenemos que tener una muy buena base. No podemos empezar a correr sin antes empezar a aprender lo que es a caminar o en este caso a gatear. Es por eso que primero vamos a ver todo lo que son las nociones generales de la estadística, tal cual estaba en nuestro plan de contenido, que lo han debido ver aquí. Vamos a ir a nuestra página y aquí está. En el día 1 vamos a ver todo lo que son las nociones generales de la estadística.
Con esto ya ustedes ya van a tener una muy buena base de todos los conceptos, definiciones, fórmulas que vamos a aplicar a lo largo del curso y ya los demás 4 días restantes nos vamos a enfocar netamente en lo que es el Excel. Ya vamos a trabajar aquí con tablas, gráficas, medidas de tendencia, medidas de dispersión, medidas de forma y todo eso. Así que hoy día, si quieren, pueden tomar algún apunte. Igual el material se los voy a compartir por el grupo. Y ya desde la clase de mañana vamos a hacer todo lo que es Excel. Así que desde el día de mañana yo les recomendaría que de preferencia estén con una computadora para hacer todo lo que es el Excel. En celular también se puede, pero es más recomendable trabajar en una computadora. Ya, entonces empecemos primeramente con la definición de lo que es la estadística. A ver, vamos a hacerlos participar. A ver aquí quién tengo. Jorge Miranda, ¿estás en clases? ¿Alguna vez escuchaste hablar de la estadística? ¿Sabes lo que es o en dónde se aplica? Ya, no importa. Igual lo pueden escribir por el chat, no hay ningún problema. Bueno, cuando hablamos de estadística, voy a ver si puedo compartirles, ver todo, compartir, presentar. No me está dejando presentar, no sé por qué. Ya está. Ahora sí, cuando tengan alguna pregunta, no duden en levantar su mano o escribirlo por el chat o activar su micrófono. Bueno, ¿qué es estadística? Cuando hablamos de estadística, prácticamente es una disciplina, una ciencia que se encarga de recopilar, organizar, presentar, analizar e interpretar toda la información que nosotros vayamos a recopilar, todo esto dependiendo la investigación que estemos realizando. En toda investigación que nosotros hagamos, siempre va a entrar aquí lo que es la estadística. Obviamente la estadística es una rama de la matemática. Como saben, la matemática se aplica en todo. Y la estadística lo mismo. Cualquier investigación que yo quiera hacer, siempre va a haber de por medio la estadística. Ustedes ven ahí algunas tablas, algunos gráficos. Todo eso se ha elaborado gracias a la estadística. Y ahora nosotros vamos a aprender cómo se elaboran esas tablas, esos gráficos, cómo vamos a organizar todos esos datos y así sucesivamente. ¿Y para qué me sirve esto? Principalmente para que en base a toda esa información que yo he recolectado pueda tomar una decisión. Bueno, depende si mi investigación es para descubrir algo nuevo, para describir algo que ya existe, pero eso es otro tema ya más de investigación. En este caso nos vamos a enfocar más que todo en la parte de estadística. Y bueno, es importante entender que la estadística no consiste únicamente en realizar alguna operación matemática. Antes de calcular algún promedio o que le diga al Excel que me elabore un gráfico, necesitamos saber obviamente qué queremos investigar, qué datos debemos obtener y qué significado van a tener los resultados.
Y ya cuando hablamos de recopilación de datos, ya nos estamos refiriendo a obtener información. Y ya esto puede realizarse mediante alguna encuesta, alguna entrevista, observaciones, registros administrativos o alguna medición. Por ejemplo, podemos recopilar las calificaciones de los estudiantes, las ventas diarias de alguna tienda o las respuestas de un cliente sobre un servicio. Como les digo, la estadística se aplica prácticamente en todo. Y ya lo que sigue aquí, el siguiente paso ya consiste en analizar los datos. Y ya en esta etapa ya realizamos los cálculos, comparaciones, representaciones gráficas y el análisis obviamente no va a terminar ahí con la obtención de algún número. También debemos interpretar qué significa ese resultado dentro del problema estudiado. Por ejemplo, ¿de qué me sirve a mí elaborar todas estas tablas que, como saben, ahora como la inteligencia artificial está de moda, igual me lo puede hacer esto? Bueno, en este caso, a pequeña escala. Si yo le meto estos 50 datos a cualquier inteligencia artificial, me lo va a elaborar esto sin ningún problema. Pero ya la decisión la tenemos que tomar nosotros. Obviamente utilizar inteligencia artificial no está mal. Siempre véanla como un apoyo. La inteligencia artificial está aquí para ayudarnos, no para reemplazarnos. Pero si la inteligencia artificial me arroja todo esto, la inteligencia artificial obviamente no va a tomar una decisión con esto. Nosotros tenemos que tomar la decisión. Y la decisión, obviamente, para tomarla tenemos que tener una buena base, entender qué significan todos estos números. A cada número yo le tengo que saber interpretar de una manera correcta y para eso, obviamente, ya tengo que tener bien estudiado toda esta parte. Pero ya cuando los datos ya son más grandes, como en este caso, que lo vamos a ver la segunda o tercera clase, si se fijan, ya son miles de datos. Y ya a la inteligencia artificial se le dificulta ya analizar grandes cantidades de datos. Y ya llega a lo que son alucinaciones o se empieza a inventar los datos o directamente no lo lee el archivo. Por eso es importante que nosotros conozcamos cómo se elaboran estos datos, toda la información. Ya, volvamos a nuestra presentación. Mm, ya. Bueno, aquí les seguía dando algunos ejemplos. Por ejemplo, a ver, otro ejemplo que se me ocurre es que si calculamos la calificación promedio de un curso, puede que sea de 72 puntos, pero ese número por sí solo no nos está explicando toda la situación. Debemos analizar si ese 72 representa un rendimiento adecuado, si existen estudiantes con calificaciones muy bajas o si los resultados van a mejorar respecto a una evaluación anterior. Y como les decía, la estadística va a transformar todos los datos que nosotros obtengamos en información útil. Un dato por sí solo, dato aislado, puede decirnos muy poco, pero ya un conjunto de datos bien organizados ya nos va a mostrar tendencias, comportamientos, problemas que requieren atención y todo eso ya lo vamos a ir analizando poco a poco. A ver, otro ejemplo, supongamos que una unidad educativa desea conocer cuánto tiempo dedican sus estudiantes al estudio, pero fuera del horario de clases.
es decir, en sus casas o en cualquier otro lugar. Primero, obviamente, se realiza una encuesta. Después se registra las horas indicadas por los estudiantes, luego los organizamos por respuestas, calculamos un promedio y ya podemos elaborar un gráfico. Y finalmente ya podemos interpretar si el tiempo de estudio es bajo, moderado o si es alto. Y todo ese proceso forma parte de lo que es la estadística. Y por lo tanto, aquí debemos recordar que la estadística recopila, organiza, presenta, analiza e interpreta datos para convertirlos en información útil. Bueno, pasemos a la siguiente parte, que es la clasificación de la estadística. Como saben, la estadística es una, una ciencia igual que se subdivide como toda ciencia, y en este caso la estadística se divide en dos grandes grupos. En este caso tenemos la estadística descriptiva y la estadística inferencial. En este caso nos vamos a enfocar netamente en lo que es la estadística descriptiva. Y ya lo vamos a ir analizando a mayor profundidad, pero es importante también que sepan que hay otra parte de la estadística que se la conoce como estadística inferencial, que no lo vamos a ver por ahora, posiblemente en un siguiente curso. Ya es otro tema de estudio un poco más complejo, pero como les dije, antes de correr, primero tenemos que saber caminar. Entonces nos enfoquemos en la estadística descriptiva. Cuando hablamos de estadística descriptiva, se encarga de organizar, resumir y presentar la información que ya fue recolectada. En este caso ya utilizamos tablas, gráficos, porcentajes y medidas como la media, la mediana y la moda, que son las más conocidas. Y bueno, su propósito, como lo dice estadística descriptiva, es describir lo que muestran los datos. Por ejemplo, si calculamos el promedio de horas de estudio de 30 estudiantes y elaboramos un gráfico con sus respuestas, estamos utilizando estadística descriptiva. No estamos hablando de otras personas, solamente describimos al grupo analizado. Luego tenemos la estadística inferencial, que esta ya va un paso más allá. Esta ya utiliza los resultados obtenidos de una muestra para realizar estimaciones, predicciones o generalizaciones ya sobre una población más grande. Por ejemplo, en una universidad puede encuestar a 200 estudiantes para estimar el nivel de satisfacción de sus 5.000 estudiantes. En este caso, no se estudia a toda la población, pero se intenta obtener una conclusión general de una parte de esa población que estamos estudiando. Y bueno, ¿cuál es la diferencia principal que hay entre la estadística descriptiva y la estadística inferencial? La principal diferencia es que la estadística descriptiva resume los datos observados, mientras que la estadística inferencial utiliza esos datos para formular conclusiones ya sobre un grupo un poco más grande. Palabras más sencillas, estadística descriptiva se enfoca en lo que es
el presente o en algunos casos el pasado. Y ya la estadística inferencial me permite hacer algunas predicciones para algún futuro. Obviamente, todas estas predicciones se van a basar en datos, no son predicciones a ojo de buen cubero. Todas es como les decía, la estadística es una ciencia. Y como saben, toda ciencia se basa en datos. Y todos estos pronósticos que hacemos con la estadística inferencial están basados en datos, que por lo general son gracias a la estadística descriptiva. Y bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, estábamos hablando un poco de población, muestra, pero ¿qué es una población y qué es una muestra? Y aquí también entra lo que es la unidad de análisis. Bueno, cuando hablamos de población es todo nuestro conjunto de personas, objetos, documentos, transacciones o elementos que queremos estudiar. La población no siempre va a estar formada por personas. También puede estar formada por productos, facturas, empresas, viviendas o registros. Por ejemplo, si deseamos estudiar el rendimiento académico de todos los estudiantes de una determinada universidad, la población estaría formada por todos los estudiantes inscritos en esa universidad durante el periodo definido. Por ejemplo, yo quiero la población total de estudiantes en el año 2025 de la UMSA. Eso ya sería toda mi población. Y aquí, bueno, es importante que definamos la población con la mayor exactitud posible. No es suficiente decir solamente los estudiantes. Obviamente, tenemos que señalar de qué institución, de qué nivel, de qué ciudad o de qué gestión estamos hablando. Denme un cachito, conecto mi cargador. Ahora sí. Y bueno, eso llegaría a ser el concepto de lo que es población. Ahora, cuando hablamos de la muestra, es una parte de la población seleccionada para realizar nuestro estudio. Se utiliza esto más que todo para cuando nuestra población de estudio es muy grande y no podemos estudiarla toda. Por lo general, cuando tenemos pocos recursos, poco tiempo, poco dinero, pero aquí igual esa muestra tiene que tener una representatividad con respecto a toda la población. Es decir, que los datos sean lo más similares posibles. Por ejemplo, si una universidad tiene 5,000 estudiantes y seleccionamos a 300 para aplicar una encuesta, los 5,000 estudiantes llegaría a ser nuestra población y los 300 seleccionados ya estarían formando parte de nuestra muestra. Y como les decía, una muestra debe representar adecuadamente a la población. Si únicamente encuestamos a estudiantes de una sola carrera, no sería correcto que afirmemos que los resultados representan a todos los estudiantes de la universidad. Y aquí ya la manera en que se selecciona la muestra influye
directamente en la calidad de las conclusiones. Aquí un ejemplo que les podría dar es, por ejemplo, en las anteriores elecciones que se han realizado, hacían lo que son las encuestas de intención de votos, donde ahí obviamente no encuestaban a toda Bolivia, ellos elegían una muestra. Y para que esa muestra sea lo más representativa, obviamente elegían aleatoriamente a personas tanto de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Chuquisaca, de todos los 9 departamentos. Y ya de ahí del área rural, del área urbana, todo para que sea lo más representativo posible. Eso sería una muestra. Y ya la población sería el día de la elección, cuando todos los habilitados para votar ya hagan su respectivo voto. En este caso, si analizamos un poco las elecciones, en las encuestas estaba el candidato favorito a ganar, Samuel Doria Medina, y Rodrigo Paz estaba casi al final, con un 4%. Pero ya el día de las elecciones vemos que ha pasado lo contrario. Rodrigo Paz ya se da segunda vuelta y al final termina ganando las elecciones. Ahí podríamos decir que las encuestas de intención de votos no han tenido mucha representatividad, porque si las comparamos con las elecciones a nivel nacional, donde han votado todos, es decir, toda la población, ha sido muy diferente a las encuestas de intención de votos, donde solo se ha hecho a una determinada muestra. Y bueno, otro ejemplo que les podría dar. Ya, bueno, ese era el ejemplo más adecuado, creo, para definir la población y para definir la muestra. Obviamente, siempre es más recomendable trabajar con la población, obviamente siempre y cuando sea posible, porque como saben, entrevistar o encuestar a toda la población requiere de bastantes recursos. Otro ejemplo que se me vino a la mente es el censo que ha habido el año pasado, si no me equivoco. Obviamente ahí se ha encuestado a toda la población y como saben se ha invertido una gran cantidad de recursos para poderlo llevar a cabo. Ahí sí era necesario usar toda la población, pero por lo general para estudios, investigaciones, proyectos trabajamos con lo que es una muestra. Obviamente que sea representativa. Por ejemplo, las empresas, pónganle una empresa que se dedica a la fabricación de focos. Ellos para hacer su para ver si sus focos realmente funcionan, es decir, las pruebas de calidad, seleccionan una pequeña muestra y a esa pequeña muestra ya le aplican las respectivas pruebas para ver si cumple o no cumple. ¿Y por qué aquí eligen una muestra? Porque trabajar con todo su lote de focos les resultaría complicado. Tendrían que parar toda la producción, trabajar solamente con esos focos y ahí es un poco más complicado. Bueno, cuando realizamos ya estudios a toda la población, esto por lo general se lo conoce como un censo, lo que les iba diciendo. Y cuando estudiamos solamente a una parte, eso ya se lo conoce como muestreo. Y también es importante aquí identificar la unidad de análisis. La unidad de análisis es cada elemento individual del cual se obtiene la información. En el ejemplo de la universidad, cada estudiante es una unidad de análisis. En el caso de las elecciones, cada persona encuestada es una unidad de análisis. Por ejemplo, en un estudio sobre empresas, cada empresa sería una unidad de análisis.
en un estudio sobre facturas, cada factura sería una unidad de análisis. En un análisis de productos, por ejemplo, de los focos, el que les daba, cada producto, cada transacción podría constituir lo que sería la unidad de análisis dependiendo del objetivo. Y bueno, aquí ya entramos un poco a lo que son los usos de la estadística. Como les decía, se aplica en todas las carreras, solamente cambia el objetivo. Por ejemplo, en administración o en economía, que son ambas casi de las mismas ramas de ciencias económicas, la estadística se analiza para analizar precios, empleos, inflación, producción. Ustedes entran al Instituto Nacional de Estadística y ahí pueden ver todas las estadísticas que va realizando con respecto a la ganancia de precios. Ahora, por ejemplo, con lo del dólar, todo eso se basa en estadísticas, análisis de mercado, consumos, predicciones, demanda, oferta. Igual se aplica en el área de salud, que esto ya les permite analizar la efectividad de algún tratamiento en específico, hacer seguimiento a enfermedades, comparar resultados clínicos, estudiar el comportamiento de alguna población, y esto ya les permite tomar alguna decisión. En este caso puede ser para desarrollar alguna vacuna, puede que los casos de resfrío se estén aumentando y ya de ahí tomamos una decisión. Bueno, ahora sí hablemos un poco de lo que es la introducción y presentación de la información. Bueno, una vez nosotros obtenemos la información, necesitamos organizarla y presentarla correctamente. Aquí los datos desordenados ya son difíciles de entender, incluso cuando sean correctos. Por ejemplo, imaginemos que recibimos las calificaciones de 100 estudiantes en una sola lista. Podemos leerlas una por una, pero sería complicado identificar cuál se repite, cuál es la calificación más alta o cuál es el comportamiento general del curso. Por esa razón, los datos se presentan mediante tablas, cuadros, gráficos, medidas estadísticas, y ya estas herramientas resumen la información y nos facilitan para poder interpretarlas. Y obviamente, antes de organizar los datos, debemos diferenciar dos conceptos clave que llegarían a ser dato y variable. Una variable, para empezar, es la característica que estamos observando y se llama variable porque puede representar diferentes valores entre los individuos estudiados. Por ejemplo, una variable puede ser la talla. Esto ya va a ir variando de persona en persona según la vayamos estudiando. Y luego entramos a un dato. Un dato es el valor o respuesta específica obtenida para analizar ya nuestra unidad de análisis. Por lo general, la variable es la característica y el dato es el resultado correspondiente a una persona o un elemento. Por ejemplo, la variable sería mi talla y el dato sería 1,70. O otra variable sería la calificación y el dato sería 80 o 100. Y ya en una base de datos, normalmente cada fila representa una unidad de análisis
y cada columna representa una variable. Y ya esto desde nuestra clase de mañana vamos a ver cómo organizar esta información correctamente en Excel. Y bueno, aquí está un poco del formulario que vamos a ver el día de mañana, que en este caso ya llegarían a ser el rango, la frecuencia, tanto absoluta como acumulada, frecuencia relativa acumulada, y esto ya lo vamos a ver el día de mañana. Esto les voy a pasar al grupo, que es muy importante que aprendamos esto. Bueno, eso sería la parte teórica. Creo que vamos a tener más experiencia el día de mañana. Voy a detener la grabación.